A diario recibo muchos mensajes donde me preguntáis a qué tipster seguir o qué herramientas utilizar para ganar en las apuestas deportivas. Y aunque pueda parecer una pregunta sencilla para alguien que tiene 10 años de experiencia en este sector, lo cierto es que no existe una única respuesta que sirva para todo el mundo, ya que cada uno tiene una situación económica diferente, una cantidad de dinero diferente que puede invertir y por lo tanto las herramientas, tipsters o estrategias a seguir más óptimas para cada uno son diferentes. Es por eso que en este vídeo voy a explicaros cómo invertiría yo en este sector si empezase ahora, indicándoos qué haría y qué herramientas utilizaría exactamente si tuviese 50, 100, 500, 1000 o 3000 euros para invertir, para que de esa forma, cuando acabéis de ver el vídeo, tengáis mucho más claro cuáles podrían ser esos pasos a seguir para acabar ganando una buena cantidad de dinero con las apuestas deportivas. Y por cierto, os recomiendo que estéis muy atentos durante todo el vídeo porque en algún punto os explicaré cómo podéis conseguir un código de descuento del 50% en la herramienta con la que más dinero he ganado en mi trayectoria como apostador. Y no solo eso, sino que os explicaré cómo podéis participar en sorteos para llevaros suscripciones de esta y otras herramientas totalmente gratis. Así que estad muy atentos. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años de experiencia en el mundo de las apuestas deportivas, decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esa forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Este va a ser el 10º y hasta el momento último episodio del curso de apuestas deportivas. Por si no has visto los episodios anteriores, te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas la lista de reproducción donde están todos los vídeos. Te recomiendo que le eches un vistazo. Y como te decía, vamos a ver qué te recomiendo hacer en función del dinero que puedas permitirte invertir en apuestas deportivas, intentando incluir el mayor número de situaciones posibles entre las que seguramente te encontrarás. Antes de nada, dejar claro, como he hecho en otras ocasiones, que solo recomiendo invertir si puedes permitirte perder ese dinero. Si no es así, es mejor que no lo inviertas, ya que por muy bien que me haya funcionado a mí, siempre existe el riesgo de perder y si ese dinero lo necesitas para cosas más importantes, es mejor que no lo arriesgues. Dicho esto, vamos a empezar por el supuesto de que tengas poco capital para invertir e iremos subiendo las cantidades. Te recomiendo que escuches todo lo que diré a continuación porque, aunque ahora mismo quizá no puedas utilizarlo todo, te servirá para que veas todas las posibilidades que tienes ahora y también las que tendrás en el futuro. Además, durante el vídeo iré dejando diferentes recomendaciones que te pueden servir sea cual sea tu banca actual. Y por cierto, durante el vídeo hablaré en euros, pero las cantidades serían exactamente las mismas en dólares. Si tienes aproximadamente entre 0 y 100 euros de bank, mi recomendación es, por un lado, que si tienes capacidad de ahorrar 100 euros, ahórralos y empieza desde ahí siguiendo la estrategia que ahora te explicaré en un momento. Esto considero que es lo mejor que puedes hacer porque con menos de 100 euros es complicado tener una correcta gestión del bank porque para hacerlo deberíamos apostar cantidades muy pequeñas y puede que estemos invirtiendo demasiado tiempo para ganar muy poco, lo que en muchos casos lleva a que acabemos apostando más de lo que debemos y que acabemos perdiendo los 10, 20 o 50 euros que tenemos para apostar. Así que si puedes conseguir ahorrarte 100 euros en unos días o semanas, mi recomendación es que lo hagas y empieces con eso, con lo que te explicaré ahora en un momento. Ahora bien, si ahorrar 100 euros te sería muy difícil, no te preocupes porque aún puedes hacer algo, pero tienes que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, llénate de tranquilidad y sé consciente de que con poco dinero es prácticamente imposible ganar mucho, así que en esta primera etapa debes ir paso a paso y haciendo que tu bank crezca con la estrategia que ahora te diré, pero sobre todo no desesperes y no arriesgues más de la cuenta. Por otro lado, no te recomiendo que sigas a ningún tipster hasta que no tengas más bank. ¿Esto por qué? Como te decía, con poco bank es complicado gestionar el dinero, ya que lo correcto es no apostar más del 10% aproximadamente y eso ya sería un porcentaje muy alto y que solo deberían apostar los que quieren arriesgar mucho. Si tenemos una mala racha, podemos perder todo nuestro dinero fácilmente. Así que es mucho más interesante utilizar una estrategia que te permita seguir ganando, pero que tenga muy poco riesgo. Y aunque pueda parecer imposible, esta estrategia existe y es la recomendación que te dejo en este momento, que es hacer match betting. Por si no lo conoces o por si no lo has escuchado nunca, no te preocupes, te diré para presentártelo que es una herramienta o una estrategia o un método, como lo quieras llamar, que personalmente me hizo ganar unos 700-800 euros tras solamente un mes de utilizarlo. Resumiéndolo mucho, esta es una estrategia en la que haces una apuesta y su contraria en diferentes casas de apuestas, para que de esta forma te asegures ganar pase lo que pase. Es una estrategia que no se puede hacer siempre y se tienen que dar ciertos condicionantes, pero si lo haces bien, te permite ganar siempre y sin riesgo. Si no te queda del todo claro, no te preocupes porque es algo complicada, pero te voy a dejar en la descripción 2 vídeos donde te explico esta estrategia y cómo la puedes aplicar.
Lo único que quiero que entiendas ahora mismo es que con el match betting vas a poder ganar dinero prácticamente a diario sin riesgo. Es cierto que con menos de 100 euros se hace más complicado utilizar y que el mínimo que necesitarías son unos 20-30 euros, pero si tienes paciencia vas a poder hacer que tu bank crezca día a día. El siguiente nivel sería si tienes aproximadamente entre 100 y 300 euros de bank. En este rango considero que lo óptimo es utilizar únicamente el match betting y continuar sin seguir a ningún tipster. Y si seguís a alguno, sobre todo que sea gratuito. Pensad que las apuestas deportivas son rachas buenas y rachas malas. Y por muy bueno que sea un tipster, nada te asegura que ese mes en el que le empiezas a seguir siga siendo igual de bueno que los meses anteriores. Y con un bank inferior a 300 euros, personalmente creo que el objetivo debe ser ganar dinero pero limitando al máximo las posibles pérdidas para que nos aseguremos que nuestro bank siga creciendo con el paso de los días. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Por un lado, como te digo, te recomiendo que no pagues por ningún tipster y a poder ser que no hagas ninguna apuesta de ningún tipster ni de nadie. Con esto ya estás limitando las posibles pérdidas. Entonces, ¿cómo hacemos para ganar dinero? ¿Cómo hacemos para seguir haciendo que nuestro bank crezca? Pues como te he dicho, utilizando únicamente el match betting. Como te decía antes, esta es una estrategia que te permite ganar sin riesgo y con la que podrás hacer que tu bank crezca hasta 1.000 euros en tan solo unas semanas. No será fácil, tendrás que tener disciplina y dedicarle todos los días algo de tiempo, pero si lo haces, en unas semanas tendrás un bank lo suficientemente grande como para entonces sí poder seguir a tipsters o empezar a utilizar herramientas que hagan que crezca aún más rápido y que el tiempo que dedicamos realmente se vea recompensado en las cantidades de dinero que ganamos, lo que además te permitirá retirar una cantidad de dinero determinada cada cierto tiempo para que lo puedas disfrutar en lo que tú quieras. Pasamos al siguiente nivel, que sería si tienes aproximadamente entre 300 y 1.000 euros de bank. En este amplio rango, mi recomendación es igual que la anterior, pero ya podrías empezar a introducir tipsters de pago. Es decir, si tu bank está entre este rango de precios, creo que lo óptimo es que utilices solo el match betting hasta que llegues al menos a 1.000 euros y que no sigas a nadie. Ahora bien, si quieres seguir algún tipster o incluso pagar por algún servicio, hay una regla que creo que debes de seguir sí o sí, y es que no pagues más del 10% de tu bank por un tipster, siendo siempre recomendable que evidentemente este porcentaje sea lo más pequeño posible. Es decir, por ejemplo, si tienes un bank de 500 euros, mi recomendación es que como mucho pagues 50 por un tipster o por una herramienta. Teniendo en cuenta, repito, que por el momento será más interesante que pagues lo menos posible o incluso que no pagues nada. Esto te lo recomiendo siguiendo la misma lógica que te explicaba antes, y es que teniendo estas cantidades de dinero, estas cantidades de bank, creo que el objetivo debe ser hacer que vuestro bank crezca, ganar dinero, pero limitando las posibles pérdidas. Y para hacerlo, una de las opciones que tenéis es no pagar por tipsters, ya que el hecho de pagar por tipsters no os va a asegurar que acabéis ganando, y puede que por querer ir más rápido acabéis perdiendo el dinero que pagáis al tipster y además el posible mes en negativo que os llevéis. Al final esto es una decisión vuestra y deberá ser en función del riesgo que queráis correr. Además de tipsters, a partir de este rango de banks también podríais empezar a utilizar herramientas como por ejemplo The Bookie Hunter para que podáis desarrollar vuestras propias estrategias de apuestas en directo. Por si no conoces The Bookie Hunter, te digo que es una herramienta que te permite crear alertas a partir de diferentes filtros y cuando algún partido que se está jugando en todo el mundo cumple alguno de esos filtros que tú has configurado previamente, te notifica por Telegram. De esa forma puedes recibir alertas de partidos en directo sin tener que estar viendo partidos en todo momento. Y si te gustaría recibir este tipo de alertas, pero no quieres perder el tiempo, dedicarle tiempo en pensar y desarrollar las estrategias, también tienes la opción de acceder a mi servidor de Discord, donde tengo configuradas todas las estrategias que voy desarrollando y que me están siendo rentables. Dentro de Discord también realizo sorteos para todos los miembros que estén dentro de The Bookie Hunter y de esa otra herramienta con la que más dinero he ganado como apostador y de la cual hablaremos un poquito más adelante. Por si estás interesado en acceder, te digo que solamente tienes que hacerte miembro del canal de YouTube y podrás acceder a este servidor de Discord. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque en la descripción te voy a dejar un vídeo de tan solo 2 minutos donde te enseño lo fácil que es. Y en cualquier caso, si tienes cualquier tipo de problema, cualquier duda, ya sabes que me puedes contactar por privado a través de Telegram, que lo tienes en la descripción, en todos los vídeos, en concreto en la penúltima línea de todos ellos. El siguiente y penúltimo nivel sería si tienes un bank de entre 1.000 y 3.000 euros aproximadamente.
Y a partir de estos 1.000 euros la cosa ya se pone pues un poquito más interesante, y es que es el único punto a partir del cual te puedo recomendar o te diría que podrías dejar de utilizar el match betting. Es decir, por debajo de este nivel, por debajo de 1.000 euros de bank, siempre te voy a recomendar que lo utilices, porque como te he dicho, es una herramienta con la que podemos ganar mucho dinero en comparación al bank que tenemos. Pero si ya estás en este nivel, si ya tienes un bank de 1.000 euros o estás por encima, es una cosa que dejo a tu elección. Si por ejemplo el método te gusta y sigues teniendo tiempo para hacerlo, pues adelante, te seguirá funcionando y podrás seguir ganando con él. Pero si por el contrario, pues no te acaba de gustar de todo el método o tienes poco tiempo libre, a partir de aquí ya podrías empezar a dejarlo y podrías empezar a utilizar otras estrategias que ahora sí, con este bank, con el dinero que ya tienes acumulado, te van a permitir seguir ganando y teniendo una buena gestión y teniendo la sensación de que el tiempo que inviertes se ve recompensado en las cantidades de dinero que vamos ganando. A partir de estas cantidades también ya puedes empezar a incluir tipsters de mucha calidad. Si no sabes dónde encontrarlos, no te preocupes porque te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas un vídeo que hice recientemente donde recomiendo algunos tipsters que yo he probado y que me han funcionado muy bien. En este mismo vídeo también puedes encontrar que hablo de 3 plataformas de tipsters que personalmente son las 3 que más me gustan y donde vas a poder encontrar tipsters muy buenos en una gran cantidad de deportes y de competiciones. Y por supuesto no lo podíamos dejar fuera de este vídeo, a partir de los 1.000 euros ya puedes incluir esta herramienta que llevo diciendo durante todo el vídeo que más dinero me ha hecho ganar y que más recomiendo siempre, que es Winner Odds. Si eres habitual en el canal, ya me habrás escuchado, ya te habré dado la chapa en algún momento sobre esta estrategia, pero por si no lo has escuchado nunca me has oído hablar de esta herramienta, te digo que es una herramienta de inteligencia artificial que recomienda pronósticos en tenis y en fútbol. En concreto, lleva desde 2016 funcionando y ha hecho ganar casi 7 millones de euros sumando los beneficios de todos los usuarios. Así que te aseguro que si al final pues decides utilizarla y si estás mirando siempre a largo plazo y la utilizas, como digo, ganar dinero va a ser algo que vas a conseguir sí o sí. Si quieres saber un poco más sobre esta herramienta, sobre Winner Odds, puedes buscarlo en el canal de YouTube o hablarme por privado y te paso los vídeos donde muestro qué es, cómo funciona y cuánto dinero me está haciendo ganar a mí personalmente. Y por cierto, si estás interesado en utilizarla, como te he dicho al principio del vídeo, en la descripción vas a poder encontrar un código de descuento del 50% para tu primer uso de esta herramienta. Date prisa porque el código de descuento estará activo solamente un mes. Y por último, quedaría hablar de todos aquellos que tenéis 3.000 euros de bank o estáis por encima. En este nivel realmente tenéis muchísimas posibilidades y realmente podéis elegir la que más se adapte a vuestras circunstancias personales. Aunque personalmente os recomiendo que sí o sí utilicéis o Winner Odds o que sigáis a un tipster o varios tipsters o que hagáis ambas cosas. ¿Esto en qué sería, no? En función de qué cosa hago una cosa o hago otra. Pues principalmente en función del tiempo que quieras estar pendiente del móvil o del tiempo que tienes disponible para estar con el móvil o con el ordenador también. Si por ejemplo tienes bastante tiempo libre, trabajas en casa o tienes mucha libertad y puedes estar muy pendiente del teléfono o tienes siempre cerca un portátil, Winner Odds te va a funcionar genial y seguro que le sacas mucho partido. Si por el contrario no tienes tanto tiempo libre o tu trabajo no te permite estar pues atento al teléfono o con un portátil cerca todo el rato, quizás sería más recomendable buscar un tipster o varios tipsters que pronostiquen en deportes o ligas que se jueguen en días concretos. De esa forma tendrás mucho más controlado los días que suele publicar el tipster y por lo tanto solo tendrás que estar más atento al teléfono o a las alertas en algunos días en concreto de la semana. Como habéis visto, no hay una única forma de ganar dinero con las apuestas deportivas y en función de cada situación personal es más recomendable hacer una cosa o hacer otra. Si aún con esto tenéis alguna duda, ya sabéis que tenéis siempre disponible mi Telegram, donde de manera totalmente gratuita os intento guiar y ayudar en todo lo que pueda. Y hasta aquí el vídeo. Por mi parte solamente añadir que si te ha gustado me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que le puede gustar el contenido, comparte el canal para que de esta forma sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Ahora sí, nada más, un saludo y espero volver a veros muy pronto por aquí. Hasta pronto.